que son las elecciones subnacionales. Bueno, ya se empezó a ver bastante movimiento al respecto y se puede decir que incluso ya hay algunas campañas, ¿no? Pero sobre todo estamos en el proceso donde se están definiendo los distintos candidatos. Y bueno, al respecto de esto es importante algunas cosas para analizar. El Tribunal Electoral, bueno, sigue vigente la ley de partidos, obviamente. Y es muy interesante cómo el Tribunal Electoral ya ha finalizado, bueno, señalando algunas candidaturas que no van a poder ser, o por lo menos que no tienen su propia sigla. En este caso es muy llamativo el hecho de que Lara, que intentó, bueno, según la información que entregó el Tribunal Supremo Electoral, no le dieron la personería jurídica al partido de Lara, ¿no? Que se llama NUIL, Nuevas Ideas con Libertad. Pero esto es muy interesante porque Lara pudo ganar las elecciones nacionales, pero no pudo sacar la personería jurídica, ¿no? Entonces, bueno, si bien puede suena un poco gracioso, es justamente el carácter tan antidemocrático de la ley electoral en el país, la ley de partidos, donde es más fácil ganar una elección, como se ve, una elección presidencial, y lo vimos antes, ¿no? Con elecciones de alcaldías y gobernaciones, que fueron más fácil que ganen antes de que puedan obtener la personería jurídica, estas mismas personas que ganaron esas elecciones, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que además de lo difícil que es la cantidad de firmas, etcétera, los requisitos incluso que las personas que firmen para apoyar a uno a un partido no tienen que estar vinculadas a otros partidos, etcétera, etcétera. En el marco además de que acá normalmente se hicieron esas afiliaciones de forma, bueno, en muchos casos de forma fraudulenta, ¿no? Bueno, además de todo esto, necesariamente pasa por un control del Tribunal Electoral, donde si no está el tribunal a tu favor, simplemente te observan algunas firmas y te anulan por no haber llegado a los requisitos, ¿no? Con las excusas más absurdas que esto se dio, ¿no? Una que fue muy interesante fue cuando Solvó trató de legalizarse y a nivel nacional después de tener la eh, personería jurídica a nivel de La Paz y le dijeron que, bueno, cuando presentó las nuevas firmas, le dijeron que no valían las firmas que ya estaban inscritas en el Solvó de La Paz. Entonces las que volvieron a presentar para el Nacional les anularon y no les dieron la sigla, ¿no? Entonces, ese tipo de arbitrariedades, ¿no? Mientras que si tienes el beneplácito del Tribunal Electoral, tenemos partidos fantasmas que nunca se los vio recolectando firmas y que aparecen legalizados, ¿no? Ese fue el caso de el Nueva Generación Patriótica, por ejemplo, el PAMBOL en su momento. Y además el Tribunal Electoral de una u otra forma, incluso las leyes anularían a todos los partidos si realmente se cumplirían completamente, ¿no? Pero bueno, ahí el tribunal anula a los que ve conveniente, ¿no? Como fue la anulación en pleno anterior proceso electoral de Pambol justamente y del Frente para la Victoria, ¿no? Entonces, bueno, seguían con procesos, etcétera. Y bueno, sigue ahí el tema, ¿no? Incluso hubo todo un problema al respecto de la sigla de Patsy, ¿no? Que bueno, al final logró competir en las elecciones pese a una serie de observaciones que tenía, ¿no? Justamente porque tenía vinculación con espacios de poder, en ese momento Andrónico, que era presidente del Senado, ¿no? Bueno, esa es la situación totalmente corrupta, totalmente fraudulenta, totalmente antidemocrática de la ley electoral del país, ¿no? Donde es más fácil ganar una elección presidencial, como es el caso de Lara, pero que es más difícil que eso, obtener la personería jurídica, ¿no? Em, bueno, lo estamos señalando para estos personajes, digamos, mucho más difícil para las organizaciones del pueblo trabajador, que no cuentan ni con el aparato, ni con el respaldo del Tribunal Electoral, y tampoco con millones para poder hacer, o para poder comprar incluso estos procesos, ¿no? Y eso se complementa con las siglas en alquiler, ¿no? Y fue justamente así como con una sigla en alquiler como es el PDC, que actualmente llegó al poder Rodrigo Paz y Lara. Y de la misma forma, en segundo lugar, con otra sigla de alquiler, quedó Tuto Quiroga, con el FRI, ¿no?
Entonces es muy interesante cómo las siglas en alquiler son las que están generando la posibilidad de que pueda haber candidaturas en el país, ¿no? Algo totalmente antidemocrático, corrupto, de hecho, y es lo normal en este país. Y como tal, muchas de las candidaturas actualmente están buscando estas siglas en alquiler, las nacionales o las departamentales y municipales, para poder participar en las elecciones. Y es alrededor de eso que se están viendo los distintos movimientos, cosas incluso, bueno, que diríamos aberrantes, pero que suceden. Gente del MAS que se dice de izquierda, etcétera, postulándose con ADN, por ejemplo, y cosas de ese tipo, ¿no? Hay bastante de eso. Pero es muy importante señalar que en estas elecciones subnacionales lo que prima es eso, ¿no? Ese carácter totalmente antidemocrático, tramposo, fraudulento, que es parte del régimen electoral en Bolivia, antidemocrático, ¿no? Bueno, en ese marco también es importante plantearlo y exigir, ¿no? Que se cumpla el respeto tanto en la Constitución como, bueno, a nivel nacional, de que los pueblos indígenas originarios, las organizaciones originarias en general, puedan participar sin la necesidad de tener una sigla, ¿no? Directamente. El Tribunal Electoral varias veces ha dicho que sí es así, pero hay que ver que se cumpla. Ya a nivel de las elecciones nacionales impidieron esto y tenemos que ver cómo será para estas elecciones subnacionales. Dijeron en las elecciones generales para presidente y vicepresidente que sí podrían hacerlo, pero en las subnacionales, ¿no? No para la anterior elección. Veremos que esto se cumpla y ese es un espacio legítimo, conquistado, que debería permitir que pueda haber candidaturas en distintos municipios, gobernaciones, y en realidad deberían poder participar a nivel nacional, ¿no? Pero vamos a ver cómo trabajan en esto. En su momento ya reconocieron que son 27 organizaciones indígenas que tienen la posibilidad de participar en elecciones. Veremos si se cumple esto y en qué queda, ¿no? Esta situación. Por otro lado, bueno, ahí estaremos nosotros también apostando porque puedan surgir estas opciones y viendo la posibilidad de que pueda haber alguna candidatura popular en algunos espacios, en algunos municipios, donde tal vez se lo pueda lograr, alguna candidatura de unidad de distintos sectores, de los trabajadores, de los pueblos originarios y de distintos activistas de medio ambiente, las compañeras, etcétera, ¿no? Mujeres, etcétera. Bueno, un detalle más que es interesante para tener en cuenta al calor de todo esto, y para mostrar también el carácter totalmente corrupto del tribunal y y del proceso, el régimen antidemocrático de elecciones en el país. eh, por un lado, Rodrigo Paz habría logrado resucitar la sigla del MIR, no sé con qué firmas, eso habría que ver, esa es la información que salió, donde tendríamos nuevamente al MIR desde la presidencia resucitado, después de haber tenido tanto desprestigio y tanto rechazo popular. Y por el otro lado, Tuto Quiroga también estaría sacando su sigla, solo que no se la dan todavía, sino se la darían después de las elecciones subnacionales, es decir, que no podría participar con su propia sigla en estas elecciones, pero es muy interesante que se dé de esa forma, claro, después de las nacionales, ¿no? Y a partir también de las alianzas y acuerdos que tiene con el gobierno, ¿no? Pero obviamente acuerdos que están pensando más al futuro, no tan de inmediato, ¿no? Porque eso también podría debilitar al gobierno, ¿no? Y el otro actor interesante en todo esto es Evo, ¿no? Que anunció el día de hoy que el 18 de diciembre van a presentar su nueva sigla y que van a participar en las elecciones subnacionales cuando, sin embargo, ya habrían dicho el Tribunal Electoral que no lograron cumplir con los requisitos para legalizar su firma, perdón, su sigla, las firmas en particular, y que no tendrían una propia sigla Evo, ¿no? Que su sigla original era Evo Pueblo, ¿no? Pero parece que ya estaban cambiando el nombre. Bueno, ahí también habrá una pugna y volverá a aparecer ahí seguramente en esos conflictos por la legalidad o no de su sigla. O quizás haga lo mismo que hizo para las elecciones nacionales, ¿no? Presentarse y tratar de inscribirse, quizás con alguna sigla en alquiler, etcétera. Y veremos si el tribunal les permite o en qué municipios les permite realizar esto, ¿no? Pero bueno, ahí hay ese conflicto donde Evo anuncia que ya tiene la sigla y que la van a presentar, cuando el tribunal dijo que no cumplieron con los requisitos y no hay esa sigla aún, ¿no? Que no había presentado.
hasta la fecha que tenía como límite el requisito de, bueno, de las firmas, ¿no? Siendo un actor que sí probablemente podría recoger la cantidad de firmas por el respaldo que todavía tiene, pero que, bueno, como se ve en el régimen que él mismo profundizó, Evo Morales fue el que finalmente sacó esta ley de partidos que empeoró las condiciones, los hizo más antidemocráticas de lo que ya eran antes. Y bueno, él mismo está pagando, pagó en las elecciones presidenciales y veremos cómo le va en las subnacionales, esta ley que él mismo hizo para impedir que surjan otras candidaturas populares y que también se le están aplicando en contra de él, ¿no? Eh, bueno, ese es el carácter más general que tenemos que ver en las elecciones subnacionales y bueno, en ese marco repetir que veremos si puede surgir algún espacio en algún municipio, en algún lugar que exprese los intereses populares, pero sabiendo de que en general el espacio de estas elecciones, si bien en general podríamos decir que siempre son un espacio no a favor del pueblo trabajador, en particular ahora en Bolivia realmente es una cuestión muy antidemocrática, muy tramposa y fraudulenta, ¿no? Entonces, ese es el marco general y en ese marco veremos si puede surgir algún pequeño espacio, algún brote que podamos tener de alguna representación real de los trabajadores, del pueblo trabajador a nivel nacional. Miguel, Sí, no, quería agregar una cosa. Primero que recién, o creo que fue hoy o ayer, el Levismo está diciendo que llegó a un acuerdo con una sigla, no se sabe qué sigla, y que entonces se escribiría con esa sigla, que lo van a anunciar creo que el 18 dijeron, o algo así. Después, lo otro que salió del Tribunal Electoral es que hasta el 27 de este mes, es decir, dentro de 3 semanas, se pueden inscribir candidaturas. Después ya no, ni a alcaldía ni a gobernaciones de departamento. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que decías, eh, Humberto, que hay muchos grupos y organizaciones que están intentando, sí, tener candidaturas, están, bueno, negociando, viendo, eh, pero si no llegan a acuerdos, si la escriben ahora, antes del 27, chao. Eso lo dice el tribunal. Quedan anulados todos los que no se inscribieron. Son las dos noticias recientes. Aparentemente, lo que dice, como decía, lo que dice el Evo, es que ellos sí tienen una sigla, vamos a ver, la sigla que es válida o que le validaron, a lo mejor llegaron a acuerdo con cualquiera de los partidos fantasmas que desaparecieron hace años, y con eso se inscribirían ahorita, en próxima semana, en la otra, es decir, en 2 semanas. Después, resucitar el MIR, un partido que había desaparecido, que no era un partido legal, fue legal hace mucho tiempo. No sé cómo harán, qué se inventarán. Hasta Evo hizo un chiste sobre eso, diciendo, ¿qué afiliado tiene el MIR? Si todos los que eran del MIR se murieron de viejo. Pues claro, el MIR fue legal hace muchos años. Tiene razón. Digamos, este, esto es el chiste que hizo Evo también ayer. Bueno, esta es la situación de fraude, de trampa, y después, claro, estos partidos inscritos recientemente, sobre todo este Nueva Generación, que no se sabe si encontró alguna firma, qué cosa hizo, que evidentemente tuvo permiso para inscribirse, habrá pagado, no se sabe qué. Y después también salieron versiones de que algunos de los partidos legales están ofreciendo la sigla en distritos, en alcaldías,
por miles de dólares, dice, bueno, podemos darle la sigla por tanta plata. Porque están, claro, hay grupos eh, campesinos, grupos de distintos lugares que quieren presentar candidaturas. Y es legítimo, debería ser legítimo que presentaran candidaturas. Pero esta es la situación, bien tramposa. eh, entonces veremos qué pasa. Y por supuesto, hay que luchar por una nueva ley electoral democrática que permita, es decir, más allá de la crisis que vive Argentina, pero en Argentina ser un partido legal es relativamente fácil. Claro que juntar firmas y todo, pero es una cantidad muchísimo menor. Eh, de hecho, por ejemplo, en Argentina hay cuatro, cinco partidos legales de izquierda, cuatro que están en un frente electoral, de izquierda de verdad, no de... eh, entonces, acá en Bolivia es casi imposible tener que tener o muchísima plata o ser amigo del gobierno y del tribunal electoral, que obedece a los gobiernos, va cambiando según el gobierno. Entonces, es una ley muy tramposa que hay que luchar por cambiarla, porque una democracia quiere decir que los distintos sectores puedan presentar candidaturas. Con requisitos puede ser algún requisito, tener alguna representación de algo, pero mínimo, no de juntar como ahora, que son 108.000 firmas y con las restricciones que vos decías, que por ejemplo, bueno, si son afiliados a otro partido no pueden, tienen primero que borrarse del otro. Bueno, un montón de requisitos que al final no se sabe quién puede presentar la firma, y además un periodo corto. Entonces, bueno, esto fracasó el capitán Lara en tener su partido. El mismo Tuto, por ejemplo, no está legalizado, pero va con el FRI, claro, que le da la sigla. Este, Así funciona la ley electoral. Es una ley absolutamente tramposa que hay que luchar por cambiarla porque si no, esto de democracia no tiene nada. Esto. Gracias, Miguel. Y bueno, de esta forma concluimos el programa del día de hoy, esta edición de Radio Rebelión del 7 de diciembre del 2025. Ya nos estaremos encontrando la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos A los radio escuchas, les esperamos la próxima semana. y hasta la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener